Hola, este es el primer capítulo de la lectura de la Constitución Política de Chile. Soy Sebastián Prada Colque, estudiante de Ingeniería Civil en Minas de la Universidad de Atacama. Y este podcast es producido dentro del marco de la asignatura Legislación Laboral. Antes de comenzar y dar pie derecho a todo esto, voy a leer parte del material que me ha proporcionado la profesora Leticia, que son conceptos básicos de legislación, que son necesarios tenerlos en cuenta constantemente dentro de la lectura de la Constitución, Código de Agua, Código de Minería, etc. Empezando al tiro. Derecho. ¿Qué es el derecho? El derecho es un conjunto de normas obligatorias que rigen las sociedades humanas. Un conjunto de normas que nos proporcionamos nosotros mismos para poder regirnos en esta sociedad y tener control sobre todos los aspectos sociales que ocurren en el día a día. La ley. ¿Qué es la ley? La ley, según Marcel Planiol, quien voy a investigar quién es, la ley es una regla social obligatoria establecida con carácter permanente por la autoridad pública y sancionada por la fuerza. Ya, muy claro y muy conciso. La ley tiene condiciones de existencia, las cuales son 4. La ley tiene que ser obligatoria, porque si no, no sería ley. ¿Se entiende? La ley es establecida por la autoridad pública. La ley es sancionada por la fuerza, como decía Marcel Planiol. La ley es establecida con carácter permanente para un determinado número de actos o hechos. Esos son condiciones de existencia para la ley. La ley también tiene requisitos. Uno de los requisitos dice que es la declaración de la voluntad soberana. ¿Qué quiere decir esto? La soberanía reside esencialmente en la nación, la cual delega su ejercicio al poder legislativo, que lo integra el presidente de la República, actualmente nuestro querido Sebastián Piñera, odiado, o querido odiado, según se vea, y el Congreso Nacional. También, otro requisito que tiene la ley para su existencia es que tiene que ser manifestada en la forma prescrita por la Constitución. Es decir, que la ley tiene su existencia gracias a la Constitución. La Constitución dice que puede existir ley. Eso es lo que entiendo yo. O quizá puede ser otra cosa. También, otro requisito que tiene la ley es que ésta puede mandar, prohibir o permitir ciertos actos de la actividad pública del ciudadano. Una ley bien puede ser para obligar a hacer un cierto acto, como pagar impuestos, como ordenanzas municipales para hacer tal o cual cosa. También puede ser para prohibir cierto actos condenables, penales, o para permitir. ¿Ya? Eso se entiende, no necesita más trasfondo, la verdad. Jurisprudencia. ¿Qué es la jurisprudencia? Es el derecho que se desprende de los fallos uniformes pronunciados por los tribunales superiores de justicia al conocer y juzgar asuntos similares. La verdad es que en la uniformidad de estos fallos no hay propiamente creación jurídica, sino interpretación de las que ya existen, razón por la cual la jurisprudencia solo tiene fuerza moral, en el sentido del respeto por el criterio sustentado por los sentenciadores en casos similares. Pero nada obsta que los tribunales cambien y apliquen de diversas formas la ley. Los tribunales tienen una interpretación de la ley. Bueno, es que son cosas lógicas, que es como adaptas la ley a ciertos casos. En eso se basa. Bien, principio de la constitucionalidad de la ley. La ley debe empezar a regir desde el momento de su entrada en vigencia hasta su derogación en el territorio sobre el cual rige el ordenamiento jurídico bajo cuyo imperio fue dictado y sujetándose a la Constitución Política del Estado, que es la ley fundamental base del sistema jurídico.
La Constitución es la ley de las leyes, a la cual deben subordinarse todas las demás. La constitucionalidad abarca dos aspectos. Uno, que es el de fondo, el cual se cumple cuando el contenido de la ley se respeta todo derecho garantizado por la Carta Fundamental. O sea, la ley tiene que obedecer todos los mandatos que dice la Constitución. La ley es como una hija de la Constitución. Y la otra es la de la forma, cuando la ley es dictada por los órganos competentes y con las formalidades que para su generación y promulgación establece la Constitución. ¿Qué quiere decir? Que quién puede dictar las leyes, quién puede generar el proceso para elaborar una ley y quién puede dar la orden para que esta ley quede vigente. Todo eso lo dice la Constitución. Y aquí tenemos tipos distintos de leyes o decretos o reglamentos. Los decretos leyes. Los decretos leyes son aquellos decretos que sobre materia propia de la ley dicta el Poder Ejecutivo por su sola iniciativa sin autorización del Congreso. Es decir, que el presidente, que es el Poder Ejecutivo, puede dictar un decreto ley. Ya, ahora en estos momentos desconozco cuál es la diferencia entre un decreto ley dictado por el presidente y un decreto con fuerza de ley. Bueno, aquí justamente encontramos una definición de lo que es un decreto con fuerza de ley. Bueno, eso pasa cuando te olvidas de ciertas cosas. Bueno, un decreto con fuerza de ley son aquellos que por expresa autorización de la ley dicta el presidente de la República. Es decir, que la ley autoriza al presidente para dictar ese decreto con fuerza de ley. Y este nombre se explica porque una vez dictado, adquieren fuerza de ley. Eso es lo que logro entender. Yo que cualquier persona común con no muchos conocimientos de derecho y legislación entendería también. Bien, reglamentos y simples decretos. ¿Qué son los reglamentos? Los reglamentos es un decreto de alcance general e impersonal que se decreta. El ejemplo del reglamento es el Código de Minería. El Código de Minería es un reglamento que tenemos en nuestro país. Simple decreto o decreto individual es el que se refiere a una persona o situación determinada. Ejemplo, aquel que nombra un funcionario público. Ya, se entiende, no es tan complicado. Principio del conocimiento de la ley. ¿Qué quiere decir esto? Nadie puede alegar ignorancia de la ley después de que ésta haya entrado en vigencia. Eso es algo que dicta la ley, pero es lógico que del 100% de las personas que vivimos en este país, muy pocas tienen pleno conocimiento de las leyes que los rigen, incluso de la Constitución. ¿Cuántas personas se han leído la Constitución? De que hay son varios, son muchos, pero dentro del porcentaje que corresponde a la totalidad de la población, ¿cuántos son? Son pocos. Y bueno, ahí hay un tema de discusión, que nosotros como ciudadanos, como beneficiarios de pertenecer a esta sociedad, a esta república, a este estado, tenemos la obligación de informarnos de las leyes que van saliendo, y más que nada de la Constitución, qué es lo que nos rige, qué es lo que nos garantiza el derecho a la vida, a la buena vivienda, a un medio ambiente libre de contaminantes. Pero no siempre es así. Bueno, eso es un tema que quizás iremos desarrollando a futuro, en futuros capítulos. Ya, principio de la obligatoriedad de la ley. La ley no obliga, sino una vez promulgada, en conformidad a la Constitución Política del Estado y publicada mediante su inserción en el diario oficial. Y desde esta fecha se entenderá conocida por todos y será obligatoria. ¿Ya? Bueno, continuando. Vigencia de la ley. Normalmente la fecha de vigencia de la ley es la de su publicación, pero puede señalarse en la propia ley otra fecha para que entre en vigencia. Derogación de la ley.
la ley está vigente hasta su derogación, que es el acto por el cual se suprime la fuerza obligatoria de la ley, ya sea porque se reemplaza por otra o se elimina. La derogación solo puede hacerse por otra ley que expresamente deroga la anterior, lo cual se denomina derogación expresa, o bien contiene disposiciones inconciliables con la anterior, la cual se denomina derogación tácita. No sé si necesita más profundidad y análisis lo que acabo de leer. Bueno, una ley puede ser derogada por otra ley que la reemplaza de facto, o por otra ley que dice que en tal ley, en la ley 18.000 tanto, el artículo tanto, cambia. Ahí son los dos tipos de derogación. Principio de irretroactividad de la ley. La ley solo puede disponer para el futuro y no tendrá efecto retroactivo. Bueno, a todo esto, porque igual me causa duda lo que acabo de decir, hay cosas que yo no manejo. Entonces, si en algún momento escuchas o entiendes que algo de lo que estoy leyendo o diciendo está incorrecto, te agradecería comentarlo en el video de YouTube, que este podcast va a estar en YouTube, o contactarte por la página de Instagram, que también hay una página de Instagram, y no sé si es que se pueden dejar comentarios en Spotify, pero hacerlo llegar, porque nos servirá a todos. A todos no nos sirve tener esa información. Bueno, continuando. Principio de la irretroactividad de la ley. La ley solo puede disponer para el futuro y no tendrá efecto retroactivo. ¿Qué quiere decir esto? Excepción al principio general. La retroactividad consiste en la prolongación de la ley a una fecha anterior a la de su promulgación. Esto es que la ley afecte a ciertos actos acaecidos con anterioridad. Ejemplo, se dicta una ley que establece que un impuesto se aplicará desde el 1 de enero y la ley se publica en julio. Eso es un ejemplo de retroactividad de la ley. Legalidad de la retroactividad. Este principio es legal y no constitucional. Es por eso que el legislador puede dictar leyes con efecto retroactivo, pero debe señalarlo en forma expresa en la ley y con un alcance interpretativo de aplicación restringido. Se entiende perfectamente eso. Límite constitucional de la retroactividad. Se encuentra en las garantías constitucionales, especialmente en lo que concierne al derecho de propiedad en todas sus formas que garantiza la Constitución Política del Estado. Y la entrada en vigencia de una ley genera problemas en orden a determinar si deben o no respetarse las situaciones jurídicas creadas al amparo de una ley anterior, que difiere obviamente de la nueva. Para solucionar este problema, se dictan las disposiciones transitorias que se pronuncian sobre estas situaciones creadas. Creo que ahí me saltó un punto seguido. Bien, el principio fundamental de esta ley es de respetar los derechos adquiridos bajo el imperio de una ley anterior, no así meras expectativas que se rigen por la nueva ley íntegramente. Esto quiere decir que una ley puede ser retroactiva. Bueno, es lo que yo entiendo. Una ley puede ser retroactiva, siempre garantizando los derechos que indica la Constitución para las personas. Bien, estos serían los conceptos básicos que son necesarios para comprender de mejor manera la lectura de la Constitución Política y distintos códigos que nos rigen como ciudadanos. Y con esto se da fin a este primer capítulo de este podcast. En el siguiente vamos a leer la Constitución desde el capítulo 1 hasta el final. Bueno, no voy a leerlo todo de corrido porque si no voy a terminar como Krusty el payaso con 27 horas de transmisión. No. Voy a leer por partes, por capítulos. Bien, nos vemos en el siguiente capítulo. Chau.